mismo jueves pasado, día en el que se realizaba esta movilización por la noche, trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar se notificaban también de despidos en el sector, concretamente en la delegación Jujuy. Y lo que tenemos que marcar es un denominador común entre los trabajadores que están siendo despedidos, porque también es un sector que está en condiciones de precarización. Estamos hablando de trabajadores que están años y años y años, en algunos casos más de 12 años en situación de contratación. Justamente a raíz de los despidos en Jujuy, los trabajadores de todo el sector a nivel nacional de la Secretaría de Agricultura Familiar están realizando medidas de fuerza. Tanto en el día de ayer como en el día de hoy votaron un paro activo por 48 horas y en el día de ayer nos hicimos presente en la delegación de la Secretaría de Agricultura Familiar de aquí de Córdoba y esto conversábamos con los trabajadores. A la vuelta estamos aquí en el piso conversando con Gabriel Brizuela, justamente uno de los trabajadores del sector. La Secretaría de Agricultura Familiar pertenece al Ministerio de Agroindustria. Nosotros somos un equipo de 58 compañeros que trabajamos con el sector de la agricultura familiar, campesinos, pequeños productores, con la idea de aportar a la visibilización del sector, apoyarlos en el mejoramiento de sus condiciones de vida a través del mejoramiento de la producción, de la comercialización de sus productos, de la defensa de sus derechos, de acceso a la tierra, al agua. Bueno, esas son un poco todas las tareas que hacemos. En mi caso, yo me dedico a promover la producción de alimentos agroecológicos y promover la llegada de alimentos sanos a la mesa de las familias cordobesas. A partir de la última asamblea que realizamos, los trabajadores en ATE definimos continuar con el plan de lucha con un paro escalonado. Esta semana estamos cumpliendo 48 horas de paro. El paro se hace en respuesta a los telegramas de despido que están ocurriendo en la Secretaría de Agricultura Familiar. En Jujuy ha sido un ataque muy grave porque además de los 14 contratados que estaban con un contrato precario de Fundación Argeninta, también han despedido compañeras y compañeros con 11 años y 8 años de antigüedad y que también han sido despedidas, en ese caso ya todavía mucho más grave por el hecho de que se trata de un despido discriminatorio y antisindical. A la compañera Natalia Morales, que era delegada hasta noviembre del año pasado, le comunicaron por una carta documento que quedaba desvinculada después de 11 años y medio de trabajo, y al mismo tiempo ella había sido candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda y también estuvo muy activa apoyando la lucha por la libertad de Milagro Sala. Pero lo más grave es que después le mandaron también un telegrama a la nueva delegada, que es Lucía, que también había reemplazado a Natalia en la función de delegada. Esta lucha no es de ahora, sino que por el pase a planta y las recategorizaciones se viene dando de hace muchos años. Se han hecho muchas asambleas, medidas de fuerza, y ahora hace más o menos del principio de año que hemos hecho 4 asambleas acá con los compañeros, los trabajadores, los hemos decretado en estado de alerta y movilización, los hemos reunido con ATE Córdoba, con otros organismos nacionales, y estamos preparando una medida de acción, más la medida de acción que convocó ATE Nacional decretando un paro para el día 24 de febrero. Bueno, y vamos a seguir buscando adhesiones y tratando de contrarrestar esta campaña de estigmatización que se hace al trabajador del Estado con el conjunto de organizaciones que trabajamos y poniendo en relieve el trabajo fundamental que hacen los trabajadores del Estado en este sector de la agricultura familiar. En la Secretaría de Agricultura Familiar a nivel nación, más del 90% de los trabajadores están precarizados, prácticamente no tenemos compañeros en planta permanente, tenemos compañeros con 20 años de antigüedad o más que tienen contratos anuales. Eso nos deja totalmente vulnerables. Cuando cambian los gobiernos se creen que los trabajadores estatales son las variables de ajuste y empiezan a despedir gente sin entender, o mejor dicho, haciéndose los desentendidos, que los trabajadores no somos un botín de guerra, tenemos estabilidad laboral por ley, por Constitución Nacional, tenemos la estabilidad, cosa que acá no se ha respetado en todos estos últimos años. Claro está que hoy, por ejemplo, nuestro coordinador dijo que si había despidos iban a tomar más gente cuando estaban diciendo que sobraban trabajadores. Entonces, si sobran trabajadores, ¿cómo es que van a tomar más trabajadores? Es algo que no se entiende. Aparte, también se están despidiendo trabajadores, por ejemplo, como se despidieron en Jujuy y en Formosa, sin un sumario, sin un antecedente negativo, simplemente porque han sido militantes gremiales o porque tienen otra afinidad política o porque en definitiva quieren poner a su gente. Ninguno de
de los trabajadores que ha sido despedido ha sido notificado o sumariado. Eso demuestra claramente las irregularidades a las cuales se está sometiendo a los trabajadores, que vuelvo a decir, no están tomando como variable de ajuste. Un caso paradigmático es el de Natalia Morales, ¿no?, que están denunciando persecución política y sindical porque venía de ser delegada cuando fue despedida, de hecho todavía tenía fueros sindicales, y además fue la candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda ahí en Jujuy. Estamos en comunicación telefónica justamente para hablar con ella. Hola Natalia, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos ahí a todas las personas en Córdoba. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, comentanos un poco primero en qué condiciones se da tu despido y el de tus compañeros. Como bien decía Gabriel recién, ¿no? Nosotros entendemos que estos despidos se dan en un marco, en un contexto nacional de ajuste y de criminalización de la protesta, y que entendemos que Jujuy es un laboratorio, ¿no? Es un laboratorio para ir probando cómo no solamente van achicando la planta de los trabajadores del Estado que realizan servicios esenciales, ¿no?, para distintos sectores de la comunidad, en nuestro caso todo lo que tiene que ver con el sector de la agricultura familiar, que más o menos en la provincia de Jujuy son 10.000 personas, y que entendemos que este ataque no solamente se asienta en la base de la precariedad laboral que venimos cargando hace más de 12 años, sino que tiene que ver y tiene una connotación totalmente política, porque, por ejemplo, los 16 compañeros despedidos somos activistas sindicales, construimos la organización gremial dentro de agricultura familiar, somos activistas sociales, políticos, y bueno, en ese marco, bueno, lo que es mi caso paradigmático, ¿no? Porque yo fui recientemente candidata a gobernadora por la provincia de Jujuy. De hecho, bueno, fui hasta hace muy poquito delegada de base, pero sigo siendo delegada regional, o sea, integrante de la mesa coordinadora de delegados de la Secretaría de Agricultura Familiar de Jujuy, y entendemos que es un ataque totalmente político. Yo por ahí, para la audiencia que me está escuchando, o sea, ¿qué queda del resto de los trabajadores si atacan a dirigentes, referentes políticos? En este caso somos de izquierda, que defendemos los intereses de los trabajadores, de los sectores sociales, que tenemos fueros gremiales. La verdad que no queda nada más que el disciplinamiento, agachar la cabeza y agarrar cualquier tipo de condiciones laborales en el mejor sentido del caso, y si no quedar en la calle, ¿no? Que todas las familias queden en la calle sin posibilidad de trabajar. Natalia, y además a esto se suma que en tu caso particularmente fuiste una de las referentes de la lucha ahí en Jujuy exigiendo la libertad de Milagros Sala, ¿verdad? Mira, tal cual. Mira, a nosotros nos dijeron verbalmente el mismo coordinador por teléfono que nuestros despidos eran de carácter ideológico. No es casual que los 9 activistas gremiales, pues de que estamos en ley marco, somos los que exigimos la libertad inmediata de Milagros Sala, porque claramente entendíamos de esa manera que más allá de las profundas diferencias políticas y metodológicas que podemos llegar a tener con ella y su organización política, entendíamos que el ataque es un ataque al derecho a la protesta, que es un avasallamiento de derechos democráticos elementales, y entendíamos que si atacaban a ella y ella sigue estando detenida, después iban a venir por nosotros. Así que bueno, dicho y hecho es lo que pasó, ¿no? Claramente se levantó el acampe, al acampe, que es un método de protesta, lo consideran como extorsión, y al pocos días a nosotros nos despiden. Así que bueno, nosotros entendemos que es en el marco de un contexto que se está sucediendo, que es muy grave lo de Jujuy. Yo sí quiero remarcar, porque a la misma vez como nos despiden, nos persiguen y demás, también tenemos una repartición pública que actualmente está militarizada. Entonces no es menor lo que está pasando en Jujuy como laboratorio del ajuste y la criminalización de las protestas. Bien, Natalia, muchísimas gracias por esta comunicación, y desde ya que las puertas del programa están abiertas para seguir tratando estos despidos en Jujuy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos.